La Eurocopa 2024 está a punto de comenzar y en este vídeo vamos a repasar las claves, solo lo más importante que tienes que saber sobre las selecciones del Grupo A, donde tenemos a Alemania, a Escocia, a Hungría y a Suiza. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Segundo vídeo de esta guía para conocer a todas las participantes en esta Eurocopa 2024. En esta ocasión ya con todas las convocatorias confirmadas al 100%. Vamos a hablar de este Grupo A donde tenemos a la anfitriona, a Alemania, a una Escocia que viene de hacer las cosas muy bien en la clasificación, al igual que Hungría, y una Suiza que es una habitual en estos grandes torneos y que normalmente siempre suele ser una selección competitiva. Veremos si en esta ocasión puede volver a jugar en las rondas eliminatorias. Vamos a hablar de estas 4 selecciones, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita, me dejéis vuestra opinión sobre quién va a pasar, quién se va a clasificar, si puede haber sorpresas o si pensáis que Alemania va a ganar directamente, así os lo pregunto, si va a ganar esta Eurocopa en la que juega como local. Todo me lo podéis dejar abajo en comentarios y os recomiendo que le echéis un vistazo al resto de la guía, a todos los vídeos que estamos haciendo en este camino a que comience la Eurocopa el próximo día 14 de junio. Ya sabéis, 14 de junio el inicio, 14 de julio será esa final en el Olímpico de Berlín. Vamos a echarle un vistazo general a este Grupo A, donde la jornada más destacada, en mi opinión, puede ser la última, con ese duelo entre Suiza y Alemania, las favoritas para clasificarse. Así lo dicen también los que se juegan el dinero, que ya sabéis que normalmente son los que más saben. Miramos el cuadro y, como veis, la primera del Grupo A se enfrentará a la segunda del Grupo C, la segunda de este Grupo A se medirá a la segunda del Grupo B, donde os recuerdo que están España, Italia y Croacia, y la tercera de este Grupo A tiene diferentes opciones, como es habitual. Veremos cuando se termine celebrando, o cuando ya tengamos todos los resultados, quién se enfrentará finalmente a la tercera de este Grupo A, si es que finalmente logra ser lo suficientemente buena como para meterse entre las 4 mejores. Os recuerdo mi pronóstico: primera, la selección alemana en este Grupo A, la anfitriona, confianza en ella, aunque os voy a explicar después por qué tengo algunas dudas. Segunda, la selección de Suiza, y Escocia y Hungría, que se van a pegar por esa última plaza. Veremos quién logra ser tercera y si eso le vale, si esa tercera posición le vale para terminar clasificándose a la ronda eliminatoria. Vamos a comenzar ahora echándole un vistazo a todo lo que tenemos que saber sobre la selección anfitriona, sobre una selección alemana que obviamente es candidata, o tiene que ser, en mi opinión, candidata a ganar este torneo, más bien por historia, por la calidad de sus futbolistas, y no tanto por lo que viene haciendo, por los resultados que viene logrando o por el tiempo de trabajo con este grupo de jugadores y con este entrenador. Ya sabéis que a finales de 2023 Hansi Flick, después de la peor racha de resultados de la historia del conjunto germano, fue destituido, llegó Nagelsmann y a través de diferentes pruebas lo cierto es que ha perdido algo de tiempo, en mi opinión, el bueno de Julian Nagelsmann. Por lo tanto, esta candidatura de la selección alemana, en mi opinión, para proclamarse campeona de la Eurocopa y levantar su 4º título, ahora mismo está empatado a 3 con la selección española. Los dos países que más veces han ganado que más veces han levantado este trofeo, puede romperse si es que Alemania finalmente logra vencer en su Eurocopa. Una Eurocopa, como os digo, muy especial, en la que Toni Kroos va a vivir sus últimos partidos como futbolista profesional, y tiene la oportunidad de ponerle un broche absolutamente maravilloso a una carrera excepcional en la que, por ejemplo, ha ganado 6 Champions League y en la que también ha ganado el Mundial con su país. Una selección alemana en la que también hay que hablar mucho sobre los jugadores, pero principalmente sobre un Julian Nagelsmann, al que ya le dediqué un vídeo especial en el canal, sobre, cómo él había intentado imponer su idea de fútbol, con esa línea de 5 atrás, con unos carrileros que tienen mucho protagonismo, sin tener los jugadores para jugar de esa forma, ¿no? Probó a Leroy Sané como carrilero derecho, probó a Kai Havertz como carrilero izquierdo. Muchos cambios en muy poco tiempo,
tiempo para trabajar y con futbolistas a los que tenía que ir adaptando sobre la marcha, y en mi opinión se equivocó. Los resultados no le dieron la razón y en el último parón en marzo lo cierto es que vimos a una Alemania muy diferente, con esa incorporación en el centro del campo de Toni Kroos, y una Alemania que sobre todo intentaba colocar a sus mejores futbolistas en sus posiciones habituales y juntarla con otros futbolistas con los que se pudiesen entender muy bien, con un fútbol basado sobre todo en tener el balón, en jugar con 3-4 mediapuntas, con Kai Havertz como falso delantero o como delantero, pero ya sabéis, dándole mucha movilidad. En marzo rectificó y llegaron esos resultados positivos ante Francia y Países Bajos, que parece haber convencido a Julian Nagelsmann de que esa es la idea buena, pero como veis, muy poquito tiempo para trabajar, así que yo creo que como os decía antes, el nivel de la selección alemana está más dado por jugar en casa, por la historia, por la calidad de sus futbolistas, que por haber hecho bien el proceso previo, el camino previo a esta Eurocopa. Jugadores con mucha calidad como Gundogan, como Wirtz, como Musiala, y bueno, pues también desde el centro del campo alimentados en cuanto a poder meter balones por parte de un Toni Kroos, que también viene de hacer una gran campaña y, como os decía antes, tiene la oportunidad de ponerle la guinda a una carrera excepcional. En cuanto a la convocatoria, lo cierto es que, bueno, pues ha habido algunas ausencias importantes, sobre todo de futbolistas que parecía que no iban a ser imprescindibles y que Nagelsmann no los veía como jugadores que desde el banquillo pudiesen aportar. El caso principalmente de Mats Hummels, también Gnabry, Adeyemi o Goretzka son ausencias importantes para una selección alemana que en el último momento ha cambiado su idea inicial. Había llamado Nagelsmann a 4 guardametas, había dicho, lo había justificado indicando que en los entrenamientos era algo muy útil, pero finalmente Nübel, que viene de hacer una muy buena temporada, se ha terminado cayendo, así que estos son los 26 futbolistas que van a representar a la selección germana en esta Eurocopa, en la que juega como anfitriona. Y mirando el 11, echándole un vistazo al 11, a mí me parece que está muy claro. Creo que es un 11 muy definido, un 11 en el que es muy difícil que veamos cambios con respecto al primer encuentro, con Neuer, con Kimmich, con Rüdiger, con Jonathan Tah y con Mittelstadt, el futbolista del Stuttgart, que viene a hacer una gran temporada, con Robert Andrich, el futbolista del Bayer Leverkusen, apoyando y formando pareja en el centro del campo con Toni Kroos. En las mediapuntas, Musiala, Gundogan y Wirtz con mucha movilidad, y Kai Havertz haciendo de delantero, como viene siendo habitual en el Arsenal, o como también lo habíamos visto en su etapa anterior en el Chelsea. Una selección alemana que, como os digo, ha tenido muy poco tiempo de trabajo en esta nueva fórmula que ha probado Nagelsmann, y lo cierto es que esta nueva fórmula le viene dando buenos resultados ante Francia, ante Países Bajos y ante, si no recuerdo mal, también Grecia, con una remontada en el último minuto. Por lo tanto, es entendible que este 11 parece casi inamovible de cara a los primeros encuentros, aunque le puedan faltar esos automatismos y sobre todo se centre en la calidad y en la inteligencia para entenderse de futbolistas con mucho nivel. Ahora pasamos de hablar de Alemania, de la gran favorita para ser primera en este grupo A, hablar de una selección escocesa que viene de hacer las cosas muy bien en la fase de clasificación, que va a jugar su cuarta Eurocopa y que por segunda vez en su historia se clasifica a 2 seguidas. Ya lo logró entre 1992 y 1996, pero la verdad es que nunca ha pasado la fase de grupos y por lo tanto ya estar en octavos puede ser un éxito histórico para ellos. Han hecho una gran clasificación, siendo segunda en el grupo de España y de Noruega, dejando al conjunto de Haaland y Ødegaard fuera, dejándolo incluso fuera de la repesca, ganándole un partido a España y teniendo uno de los grandes nombres propios, a una de las grandes sorpresas en cuanto a actuaciones individuales en esa clasificación, con un McTominay que terminó marcando 7 goles y una asistencia. Uno de ellos se lo marcó, como os digo, a la selección española en ese segundo partido de un grupo en el que finalmente Escocia, como os decía antes, fue segunda clasificada por delante de Noruega. En cuanto a lo que tenemos que saber del estilo de juego, de la idea de fútbol de esta selección escocesa, dirigida desde el banquillo por Steve Clarke, ha convencido a sus futbolistas. Como os decía antes, por segunda vez en su historia logra meterse en 2 Eurocopas consecutivas, lo logró entre 1992 y el 96 y ahora lo vuelve a hacer en la 2021 y en este 2024.
un fútbol muy físico, no sorprende a nadie, aquí no hay evolución, no hay, bueno, pues no hay novedades en cuanto a lo que tradicionalmente ha sido esta selección escocesa, un equipo basado en el trabajo, en la defensa, en el orden, en los duelos, en los balones largos y también, obviamente, en los centros laterales y el balón parado. Una selección escocesa que, como os digo, no va a sorprender a nadie y que yo creo que, como vais a ver después, va a ser una tónica habitual en este grupo, que veamos defensas de 5 y que Alemania, sobre todo, que es la que va a tener que llevar el peso de los partidos en sus duelos, vaya a tener que tener muchísima paciencia para intentar sobrepasar la línea defensiva de Escocia, de Hungría o de Suiza. Una convocatoria en la que se ha caído a última hora un futbolista importante, Patterson, el lateral derecho del Everton, un futbolista que iba a ser titular, pero que por lesión al final se ha terminado cayendo. Es cierto, bueno, pues que la convocatoria está marcada por una línea defensiva en la que Steve Clarke ha llevado hasta 10 futbolistas en total. No engaña a nadie, esa línea de 5 parece muy clara y es lo que vamos a ver por parte del conjunto británico. En cuanto al 11, lo que tenemos que saber es que hay futbolistas, bueno, pues como la mayoría de las selecciones, bastante indiscutibles. La gran mayoría ya son fijos en esta selección de Steve Clarke, aunque hay algunas dudas atrás, principalmente por un tema físico. Hay que ver si Kieran Tierney llega al 100%, si está a un buen nivel para poder ser titular. Obviamente es un jugador indiscutible. Si él no puede disputar esos minutos, Halley y McKenna parecen las alternativas, aunque Halley en principio, por estar en un mejor estado de forma, parece el titular en ese centro de la zaga, dejando a McKenna en el banco de suplentes. En el centro del campo, indiscutibles, McTominay y McGinn. Vamos a ver qué decide Steve Clarke entre Gilmour y McGregor, o en banda izquierda Ryan Christie o Armstrong. Arriba, una de las grandes novedades en el fútbol escocés esta campaña, un Sackland que ha marcado 31 goles y ha dado 8 asistencias en las competiciones de Escocia, jugando en el Hearts en más de 47 encuentros. La alternativa desde el banquillo en esa delantera es un Che Adams, que siempre te da mucho trabajo, que le gusta chocar, que le gusta tener duelos, pero que ya sabemos que en cuanto a la definición, al último toque de cara a la portería rival, es un futbolista que suele tener bastantes problemas para tener buenos niveles de acierto. Una selección escocesa que se lo va a poner complicado, que va a trabajar mucho, que viene a hacer una buena clasificación y que tiene la oportunidad de hacer historia si finalmente se termina metiendo en octavos de final. No lo tendrá fácil porque no me parece un grupo sencillo, pero yo creo que puede dar batalla el conjunto británico. Momento ahora para hablar de Hungría, una de las selecciones que yo creo que mejor lo viene haciendo o que más ha crecido en los últimos grandes torneos, sobre todo en las Eurocopas, 3 consecutivas por primera vez en toda su historia. Obviamente una selección que en los años 60, 70, al principio de los 70 fue muy importante, que fue tercera, que fue cuarta en esos momentos. Viene de hacer una gran clasificación a esta Eurocopa, donde ha terminado siendo primera de su grupo, ganándole los 2 encuentros a Serbia y dejando al conjunto de Europa del Este, bueno, pues como segunda clasificada. Además, en 2016 pasó por primera vez desde hacía 50 años a los octavos de final, cayó en 2021 en ese grupo de la muerte en el que estaba Portugal, Francia y Alemania, pero compitió bien, sacó puntos, le puso las cosas complicadas a los 3 equipos, pero bueno, pues después lo lógico es pensar que ya va a ser un éxito histórico que esta selección húngara pueda pasar a octavos de final, porque además no es favorita ni siquiera para ser segunda, ya que en mi opinión, como os decía antes, Suiza tiene más calidad y viene demostrando más cosas que esta selección magiar, con Szoboszlai a la cabeza como gran estrella del conjunto del centro de Europa. Vamos ahora a hablar de un Marco Rossi que viene trabajando con esta selección húngara desde 2018 a través de ese orden, de esa defensa y de un fútbol vertical en el que sobre todo quiere hacer daño con transiciones, quiere hacer daño con el contraataque. Cuidado con su balón parado, porque bueno, pues al jugar con una defensa de 5, con 3 centrales y con, bueno, pues futbolistas bastante físicos y bastante potentes en el juego aéreo, y al tener un gran lanzador como Szoboszlai, puede sacar ventaja en ese tipo de acciones. Y además, bueno, pues llevan, como os decía, trabajando muchos años juntos, una selección que se conoce de maravilla y que al final se reduce a un grupo cortito de jugadores que
son los que suben el nivel y que obviamente tienen que ser los que al final marquen o puedan marcar la diferencia para esta selección húngara. Una convocatoria en la que vemos muchos futbolistas de ligas de tercer nivel, pero en la que también hay estrellas jugando en equipos de un nivel alto europeo, como Gulaxi, como Orbán, futbolistas del RB Leipzig, futbolistas como Milos Kerkez, que esta temporada han estado o han llegado a la Premier League y lo han hecho bien en el Bournemouth de Andoni Iraola, o obviamente, bueno, pues futbolistas como Dominik Szoboszlai, que lo vuelvo a repetir, es la gran estrella de este conjunto que entrena el bueno de Marco Rossi, y que veremos si puede terminar compitiendo también en esta Eurocopa como lo hizo en la anterior, donde, como os decía antes, se lo puso muy complicado Alemania, Francia y a Portugal en ese grupo de la muerte. Un 11 en el que, bueno, pues vemos ese 5-4-1 que pasa a ser un 3-4-2-1 a la hora de atacar, en el que hay muchos futbolistas indiscutibles, con algunas dudas, sobre todo entre los centrales, porque Salai parece que no llega al 100%, y las alternativas también puede ser Adam Blanc o un Dardai, que juega en la segunda división alemana en el Hertha Berlín, y que también, si Salai no está al 100%, puede entrar como titular. En los carriles parecen indiscutibles Kerkez y Nego, el futbolista nacionalizado húngaro y de nacimiento francés. En el centro del campo, indiscutibles Roman Salai, Nagy y obviamente la gran estrella Szoboszlai. Schaffer y Styles se pueden repartir un puesto, aunque en principio Schaffer, futbolista de la Unión Berlín, es indiscutible, y arriba también el goleador del Fenerbahce, que ha marcado esta temporada más de 20 tantos, Varga, parece ser indiscutible para una selección de Hungría en la que no se esperan novedades en el 11 y en la que parece bastante claro que en la primera jornada se va a parecer bastante al 11 que yo os presento en este vídeo. Veremos si Hungría puede dar la sorpresa, puede quitarle la segunda posición a Suiza, o incluso dar la campanada total y quitarle la primera posición a Alemania, a la anfitriona, a la que ya conoce bien por haberse medido no solo en esa Eurocopa, sino también en algún amistoso reciente, cuando Hansi Flick aún era el seleccionador del conjunto germano. Momento ahora para hablar de también una selección habitual en estos grandes torneos, una selección que lo viene haciendo bien, que viene compitiendo bien, y que yo creo que su techo competitivo está en los cuartos de final. Ese ha sido históricamente su límite en estas Eurocopas. En 2020 ya sabéis que se midió a la selección española después de eliminar a Francia en penaltis en octavos de final, pero recibió, ¿no?, una paliza, un 6-1 tremendo, que pues desdibujó a una selección que siempre lo ponía bastante complicado ante equipos de nivel. 6-1 le metió Portugal en esos octavos de final del Mundial 2022, dejándonos, una sensación de que a lo mejor Suiza necesitaba un cambio, y lo cierto es que sí que hemos visto ese cambio a través, de pasar a defender en línea de 5, una selección de Suiza que se ha clasificado como segunda de su grupo, después de que Rumanía la superase y la llevase a esa segunda posición del grupo en la clasificación. Una selección suiza dirigida por Murat Yakin, un habitual obviamente del fútbol suizo, un exjugador histórico también de la selección helvética, un equipo que tiene calidad para jugar, lo vamos a repasar después en el 11, para mover el balón, para poder llevar la iniciativa a sus partidos. Seguramente frente a Escocia y frente a Hungría veamos a una Suiza dominadora que va a intentar mover el balón y tener la posesión, atacar a través de un fútbol combinativo, pero que normalmente, sobre todo ante las grandes selecciones, se encuentra mucho más cómoda dando un pasito atrás e intentando hacer daño en transiciones. Una selección suiza que, como os digo, viene trabajando con un grupo de jugadores también prácticamente fijo, y en el que no suele haber demasiados cambios, porque el relevo generacional suele costar bastante en el conjunto helvético. Una convocatoria en la que tampoco hay demasiadas novedades importantes o ausencias. Está Gregor Kobel, el guardameta del Borussia Dortmund, al que obviamente todos conocemos después de su gran actuación en esta Champions League. Muchos futbolistas en las 5 grandes ligas europeas, principalmente en Alemania e Italia. Ya sabéis que podéis detener, si os apetece, la imagen, el vídeo, para echarle un vistazo, y recomendaros, como os decía antes, seguir al bueno de Nahuel ZN en X, en Twitter,
porque, bueno, pues ahí podéis ver sus análisis sobre cada una de las selecciones. Yo he cogido la imagen de sus convocatorias, así que, bueno, pues muy agradecido por su trabajo y, como os decía, os recomiendo que le sigáis. Para terminar, le echamos un vistazo al 11 de una selección suiza en la que siempre vemos la misma columna vertebral. Parece que no hay cambio... que no hay reemplazo generacional, pero es que son futbolistas de nivel, ¿no? Vemos a Yann Sommer en portería, que después de hacer una gran temporada en el Inter va a ser indiscutible, ya confirmado por su seleccionador, dejando a Kobel en el banquillo. Una línea de 5 atrás que se defiende en un 5-4-1 y que a la hora de atacar pasa a ser un 3-4-2-1, con Widmer y con Ndoye como carrileros indiscutibles. También indiscutible Akanji. Parece que Fabian Sarr puede llegar con alguna molestia después de un problema que tuvo en el último amistoso, y si llegase con alguna molestia, El Bedi y Ricardo Rodríguez, que se juegan un puesto, serían indiscutibles. Obviamente en el centro del campo un jugador o el que pone la máxima calidad es el bueno de Granit Xhaka, gran temporada en el Bayer Leverkusen, escoltado en principio por Freuler y teniendo como alternativa, porque no llega al 100% físicamente, a Denis Zakaria. En el ataque, en esas posiciones de las mediapuntas y el delantero, muchas alternativas. Rubén Vargas y Shaqiri obviamente vienen siendo los habituales en torneos anteriores, pero hay también dudas con eso. Puede jugar Zuber por Rubén Vargas, puede jugar Abdouni por Shaqiri si finalmente no lo hace como titular en punta. En caso de que el jugador del Burnley, de que Abdouni fuese titular, bueno, pues más cerca de esa banda derecha, el titular arriba podría ser un Okafor, que te puede dar esa velocidad, ese contraataque que normalmente siempre le daba a esta selección helvética el bueno de Embolo, que obviamente ha bajado su nivel bastante con respecto a temporadas anteriores. Creo que después de haber hablado de estas 4 selecciones, parece evidente que Alemania va a tener que tener muchísima paciencia para mover a estas líneas defensivas de 5 que le van a presentar en principio tanto Escocia como Hungría, como también la selección de Suiza. Veremos lo que ocurre. Creo que puede ser un grupo con resultados cortos en los que haya emoción hasta el final, con partidos igualados. Todo lo que vaya sucediendo en este grupo y en el resto lo iremos contando aquí en el canal, con muchísima atención a esta Euro 2024 que se celebra en Alemania. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo.